Hola, soy Sofía. El día antes de mi boda, la que se suponía que sería la boda del año en Miami, encontré a mi prometido besando apasionadamente a mi mejor amiga, mi dama de honor. Pero esa ni siquiera fue la peor parte de la traición. Lo que descubrí después destrozó no solo mi corazón, sino la idea que tenía de toda mi vida. ¿Alguna vez has sido traicionado por las dos personas en las que más confiabas al mismo tiempo? Es un dolor que te vacía por dentro. Antes de contarte lo que mi hermana me susurró en ese instante, un secreto que lo cambió todo, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando el dolor se convierte en un plan de venganza silencioso y público. Mi vida, hasta ese momento, parecía sacada de una revista. A mis 26 años, estaba a punto de casarme con Alejandro, un hombre encantador, carismático y heredero de una de las familias más influyentes de la ciudad. Nuestra boda se celebraría en la espectacular mansión de su familia en Coral Gables, un evento planeado al milímetro para ser perfecto. Tenía un vestido de ensueño, un futuro que brillaba y a mi lado, o eso creía, a mi mejor amiga desde la infancia, Camila, como mi dama de honor. Sin embargo, bajo esa superficie de felicidad, una extraña sensación de desasosiego había comenzado a crecer, una corriente subterránea de inseguridad que no sabía cómo nombrar, pero que sentía cada vez que Camila y Alejandro estaban en la misma habitación. Camila siempre había sido la más práctica, la más decidida. Durante los meses de planificación de la boda, su ayuda pasó de ser un apoyo a convertirse en una especie de control sutil. Ella tomaba decisiones sobre las flores, el menú e incluso la música, presentándolas siempre como sugerencias para facilitarte la vida, Sophie. Lo peor era que Alejandro la respaldaba en todo. Camila tiene una mentalidad tan práctica, decía con admiración, mientras yo me sentía cada vez más pequeña, como una niña incapaz de organizar su propia vida. Cada elogio de él hacia ella era una pequeña espina que se clavaba en mi confianza, haciéndome sentir que yo no era suficiente, que era incompetente para estar a la altura de la familia en la que estaba a punto de entrar. La señal más clara, aunque en su momento no quise verla, apareció en su muñeca. Era una pulsera de oro, delicada y con un pequeño dije en forma de sol. Un regalo que mi madre me había dado para mi cumpleaños y que yo había perdido hacía meses. La busqué por todas partes, con una tristeza inmensa por su valor sentimental. Un día la vi brillando en el brazo de Camila. Cuando le pregunté, con el corazón en un puño, ella se rió y me dijo que había encontrado una idéntica en una boutique en Coconut Grove. ¡Qué coincidencia tan loca!, exclamó. Su respuesta fue tan casual, tan convincente, que me sentí estúpida por haber dudado. Pero la imagen de esa pulsera, mi pulsera, en su piel, se quedó grabada en mi mente como una advertencia silenciosa. Para complicar aún más las cosas, mi hermana mayor, Isabela, se había vuelto increíblemente distante. Apenas respondía a mis llamadas, y cuando hablábamos, sus respuestas eran cortas y frías. Yo, en mi ingenuidad, asumí que no aprobaba mi matrimonio. Quizás pensaba que Alejandro era demasiado para mí o que su familia me intimidaría. Su frialdad me dolía profundamente, porque siempre habíamos sido muy unidas. Me sentía completamente sola, atrapada entre la eficiencia avasalladora de mi mejor amiga y el silencio juzgador de mi hermana. No tenía a nadie con quien compartir mis crecientes inseguridades, así que me las guardé, convenciéndome a mí misma de que todo era producto de los nervios prematrimoniales. Recuerdo perfectamente una tarde, durante la degustación del pastel en un lugar exclusivo. Yo había elegido un sabor de vainilla con maracuyá, mi favorito. Camila probó una pequeña porción, frunció el ceño y dijo:
Es delicioso, Sophie, pero un poco exótico para los invitados más conservadores de la familia de Ale. El de chocolate clásico es una apuesta más segura, más elegante. Antes de que yo pudiera defender mi elección, Alejandro ya estaba asintiendo. Tienes razón, mi amor. Camila piensa en todo, dijo, dándome una palmadita condescendiente en la mano. Me sentí humillada, reducida a una niña caprichosa frente a los proveedores y la familia de mi prometido. Sonreí, asentí y sentí como un trozo de mí se rompía en silencio. Esa noche no pude dormir. Empecé a repasar años de amistad con Camila en mi cabeza. Recordé todas las veces que ella había tomado prestada mi ropa para luego recibir más halagos que yo, o cómo en la universidad se las arreglaba para presentar como suyas ideas que habíamos desarrollado juntas. Siempre lo había justificado como parte de su personalidad competitiva, de su ambición, pero ahora todas esas pequeñas traiciones se alineaban en mi mente, formando un patrón inquietante que apuntaba directamente a mi vida actual. Era posible que mi mejor amiga no solo me envidiara, sino que estuviera activamente saboteando mi felicidad y mi confianza. La idea era tan monstruosa que mi mente se negaba a aceptarla por completo. A pesar de todo, seguí adelante. La maquinaria de la boda era demasiado grande para detenerla. Los vestidos habían llegado, las invitaciones estaban repartidas por todo Miami y la prensa social ya hablaba del evento. La mansión de los padres de Alejandro en Coral Gables, con sus jardines impecables y su vista al mar, era el escenario perfecto para el cuento de hadas que todos esperaban. Sin embargo, para mí, ese lujo se sentía cada vez más como una jaula dorada, cada detalle opulento, cada arreglo floral costosísimo. Solo servía para recordarme lo fuera de lugar que me sentía, como si estuviera interpretando un papel en una obra de teatro donde todos, excepto yo, sabían el guión de memoria. Finalmente, llegó el día del ensayo, la víspera de mi boda. Decidí que iba a dejar de lado todas mis dudas y temores. Quería creer en el amor de Alejandro, en la amistad de Camila y en el futuro que habíamos planeado. Me puse un vestido blanco de verano, me miré al espejo y respiré hondo, forzando una sonrisa. Mañana serás la señora de la Vega, me dije. Todo está bien. Me repetí esa mentira una y otra vez, como un mantra, mientras caminaba por los jardines de la mansión en busca de mi prometido, sin tener la menor idea de que, en un rincón apartado de ese paraíso, mi vida estaba a punto de hacerse añicos de la forma más cruel e inesperada. Caminaba por esos jardines que parecían sacados de una película, con el perfume de las gardenias y el murmullo de las conversaciones elegantes flotando en el aire. La música suave de un cuarteto de cuerdas llegaba desde la terraza principal, donde los invitados, la élite de Miami, reían y brindaban por nuestro futuro. Por un instante me permití creer en esa fantasía. Me repetí a mí misma que mis miedos eran infundados, que la tensión con Isabela era solo cosa mía y que la actitud de Camila era simplemente su forma de ser. Buscaba a Alejandro para tomar su mano, para anclarme en su supuesta certeza y dejar que su sonrisa carismática borrara todas mis inseguridades. Quería, con todas mis fuerzas, que esa noche fuera el preludio perfecto del resto de mi vida. Fue entonces cuando los vi. En un rincón apartado del jardín, casi oculto por las enormes hojas de una palmera y una cascada de bugambillas púrpuras, estaban ellos. No era una conversación, no era un abrazo amistoso, era algo mucho más visceral, más crudo. Alejandro la tenía sujeta contra el tronco de un árbol, sus manos recorriendo la espalda de ella con una familiaridad que me heló la sangre. Camila, mi mejor amiga, mi dama de honor, tenía sus dedos enredados en el cabello de él, tirando de su cabeza hacia la suya en un beso que no dejaba lugar a dudas. Era un beso de posesión,
de anhelo, uno que hablaba de meses, quizás años, de secretos compartidos en la oscuridad mientras yo vivía en una mentira a plena luz del día. El mundo se detuvo. El sonido del cuarteto de cuerdas, las risas, el zumbido de los insectos nocturnos, todo se desvaneció en un silencio ensordecedor. Sentí como el aire abandonaba mis pulmones en una exhalación temblorosa, como si me hubieran golpeado en el estómago. Mi cuerpo se quedó paralizado, pero mi mente corría a una velocidad vertiginosa, conectando todos los puntos que me había negado a ver, los elogios constantes de él hacia ella, su complicidad en las decisiones de la boda, la pulsera en su muñeca. Cada recuerdo era una nueva puñalada. El vestido de novia que colgaba en mi habitación, listo para mañana, se convirtió de repente en un disfraz de payaso, el símbolo de mi absoluta y humillante ceguera. Un fuego de rabia y dolor subió por mi garganta. Iba a gritar, iba a caminar hacia ellos y destrozar esa escena perfecta, a exponerlos frente a todos sus amigos y familiares importantes. Quería que su mundo de apariencias se derrumbara junto con el mío. Di un paso adelante, sintiendo el pasto húmedo bajo mis sandalias, lista para desatar el huracán que se formaba dentro de mí. Pero antes de que pudiera emitir un solo sonido, una mano firme se cerró sobre mi brazo, tirando de mí hacia atrás con una fuerza que me sorprendió. Me giré, con el corazón martillándome en el pecho, y vi el rostro de mi hermana, Isabela. Sus ojos no mostraban sorpresa, sino una furia fría y contenida que me asustó más que la traición misma. «Espera», susurró. Su voz apenas un siseo en la oscuridad. Sus ojos estaban fijos en la pareja, que seguía ajena a nuestra presencia. Ya lo sabía, y lo que descubrí sobre ella es mucho peor. Esas palabras me golpearon con la fuerza de una ola. Peor. ¿Qué podía ser peor que encontrar al amor de tu vida besando a tu mejor amiga la noche antes de tu boda? La traición de Alejandro era una daga en mi corazón, pero la revelación de Isabela era un veneno que se extendía por todo mi sistema, paralizando mi ira y reemplazándola con un terror helado. Mi mente se quedó en blanco, incapaz de procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo. El mundo que conocía se estaba desintegrando, pieza por pieza, en cuestión de segundos. Isabela no me soltó, me arrastró lejos de allí, con movimientos rápidos y silenciosos, como si fuéramos espías en nuestra propia vida. Nos escondimos detrás de una fuente de piedra, donde el sonido del agua corriendo ayudaba a ocultar mis sollozos ahogados. Yo temblaba incontrolablemente, no solo por el shock, sino por una nueva y terrible sospecha que se abría paso en mi mente. Isabela sabía. ¿Desde cuándo? ¿Por qué no me había dicho nada? Su silencio, su distancia de los últimos meses, de repente adquirió un nuevo y siniestro significado. Sentí una oleada de traición que venía de todas partes, ahogándome. Estaba completamente sola en un universo de mentiras. Empecé a sospechar hace meses, dijo Isabela, su voz baja y urgente, mientras me obligaba a mirarla. La forma en que te hacía a un lado, cómo se posicionaba como la única competente frente a Alejandro y su familia, era demasiado calculado. Entonces sus ojos se posaron en mi muñeca desnuda y luego miraron hacia la distancia. La gota que derramó el vaso fue tu pulsera, la pulsera de mamá. Sabía que era una pieza única que papá mandó a hacer para ella. Cuando la vi en el brazo de Camila y ella te mintió con esa historia de la boutique, supe que no era una simple envidia, estaba robándote la vida, pedazo a pedazo, y empecé a investigar por mi cuenta. La mención de la pulsera, esa pequeña pieza de oro, se sintió como la prueba definitiva, la llave que abría la puerta a una conspiración que nunca imaginé. Contraté a un investigador privado, confesó, y el peso de esa frase me aplastó.
Mi hermana, mi fría y distante hermana, había estado librando una guerra secreta por mí. No quería decírtelo sin pruebas irrefutables, Sophie. No me habrías creído. Sacó su teléfono y me mostró una serie de correos electrónicos y mensajes de texto. No solo confirmaban el romance, sino que detallaban un plan escalofriante. Camila había estado asesorando a Alejandro sobre cómo manipularme después de la boda para que yo le cediera el control de mis acciones en la fundación de nuestra familia, un legado de mi madre. El plan era presentarme como una mujer frívola e incapaz de manejar responsabilidades financieras, dejando a mi práctico y sensato esposo a cargo. La humillación que sentí en ese momento fue total y absoluta. Cada vez que Alejandro había elogiado la mentalidad práctica de Camila frente a mí, no era un simple cumplido, era parte de una campaña para destruir mi autoestima. Cada decisión que me quitaron, desde el sabor del pastel hasta el color de las servilletas, era un ladrillo más en el muro que construían para aislarme y declararme incompetente. No solo querían robarme mi dinero o mi prometido, querían robarme mi identidad, mi valor, mi voz. Querían convertirme en un adorno bonito y vacío en su vida perfectamente diseñada, una marioneta cuyo único propósito era firmar los papeles que les darían el control. De repente, el dolor agudo en mi pecho comenzó a transformarse, el ardor de las lágrimas se secó y en su lugar sentí un frío glacial extendiéndose por mis venas. Era una claridad terrible, una lucidez dolorosa. Miré a Isabela y, por primera vez en meses, la vi de verdad. Su distancia no había sido desaprobación, sino preocupación. Su frialdad era la armadura que se había puesto para poder investigar sin que sus emociones la delataran. Estaba protegiéndome de la única manera que sabía, esperando el momento adecuado para darme las armas que necesitaría para luchar. Una oleada de gratitud y amor por ella barrió una parte de la desesperación, dándome un ancla en medio de la tormenta. Mi mirada se desvió de nuevo hacia la fiesta. A lo lejos vi a Alejandro y a Camila mezclándose con los invitados, sonriendo, aceptando felicitaciones. Él le pasó una copa de champán a ella, sus dedos rozándose por un instante, un gesto íntimo y secreto a la vista de todos. Verlos actuar con tanta normalidad, con tanta desfachatez, encendió algo nuevo dentro de mí, una determinación de acero. Cancelar la boda ahora, hacer una escena, sería darles exactamente lo que querían. Me pintarían como la novia histérica y desequilibrada. No les daría esa victoria. La boda se celebraría. El escenario estaba listo. Los invitados estaban en sus asientos. Pero la función no sería la que ellos habían escrito, sería la mía. Le dije a Isabela que me diera un minuto. Necesitaba respirar, procesar la avalancha de información que acababa de destrozar mi realidad. Me apoyé en la fuente de piedra, sintiendo el frío de la roca contra mi piel, y cerré los ojos. El dolor seguía ahí, un nudo ardiente en mi pecho, pero debajo de él algo nuevo comenzaba a crecer. Una rabia fría, lúcida y afilada como un cristal roto. Abrí los ojos y miré a mi hermana. En su rostro vi un reflejo de mi propia determinación. Ya no era la víctima temblorosa de hacía unos minutos. La novia ingenua había muerto en ese jardín, y en su lugar había nacido una mujer con un propósito. De acuerdo, dije, mi voz sonando extrañamente firme. La boda sigue en pie, pero vamos a cambiar el final de este cuento de hadas. Regresar a la fiesta fue uno de los actos más difíciles de mi vida. Cada paso se sentía como caminar sobre brasas. El aire, antes festivo, ahora me parecía denso y cargado de mentiras. Las sonrisas de los invitados, las luces parpadeantes que colgaban de los árboles, todo formaba parte de una farsa monumental de la que yo era la protagonista involuntaria. Isabela caminaba a mi lado, un ancla silenciosa en mi tormenta personal. La vi escanear la multitud,
sus ojos calculadores buscando a nuestros enemigos. Fue entonces cuando Alejandro me vio. Su rostro se iluminó con una sonrisa ensayada de alivio, una actuación tan perfecta que, si no supiera la verdad, me habría conmovido. Se acercó a mí con esa confianza arrogante que yo antes confundía con seguridad, completamente ajeno a que su mundo estaba a punto de implosionar. Mi amor, por fin te encuentro. Me tenías preocupado, dijo, intentando tomar mi mano. Esquivé su contacto con un movimiento sutil, fingiendo arreglar mi vestido. Solo necesitaba un poco de aire, respondí, mi voz cuidadosamente neutral. La emoción de todo esto es un poco abrumadora. Isabela intervino, apoyando mi coartada. Estuvimos hablando de mamá. Ya sabes, los nervios de la víspera. Alejandro asintió, tragándose la mentira sin dudarlo. Su preocupación no era por mí, sino por el posible descarrilamiento de sus planes. Me miró, sus ojos recorriendo mi rostro, y por un segundo temí que viera a través de mi máscara, que notara la tormenta de hielo detrás de mi sonrisa forzada. Pero no vio nada. Estaba demasiado absorto en su propio engaño como para reconocer la verdad. Justo en ese momento, Camila se deslizó a nuestro lado como una serpiente elegante y sonriente. «¿Todo en orden, Sophie? Te perdimos por un momento», dijo, su voz goteando una falsa dulzura que me revolvió el estómago. Se paró junto a Alejandro, una pose de familiaridad que ahora gritaba culpabilidad. Mis ojos se fijaron en la pulsera de oro en su muñeca, el sol diminuto que parecía burlarse de mí. «Estoy perfectamente», le aseguré, mi sonrisa volviéndose un poco más afilada. «Solo admiraba tu pulsera, Cami. Es realmente especial. Tienes un don para encontrar cosas únicas y hacerlas tuyas». Hubo un microsegundo de vacilación en sus ojos, un parpadeo casi imperceptible antes de que su fachada regresara. «Gracias, Sophie. Sabes que tengo buen ojo para las cosas bellas». La audacia de su respuesta casi me hizo perder el control. Esa noche, en la seguridad de mi antiguo cuarto, en casa de mis padres, Isabela me entregó la pieza final del rompecabezas. No eran solo correos electrónicos. El investigador había logrado obtener una grabación de audio de una de sus conversaciones en un café. Mientras escuchábamos sus voces a través del pequeño altavoz del teléfono, sentí que una nueva capa de mi corazón se convertía en piedra. Hablaban de mí con un desdén escalofriante, riéndose de mi sensibilidad artística y mi falta de visión para los negocios. Y entonces escuché la frase que lo selló todo, dicha por Alejandro con una claridad brutal. «Una vez que estemos casados y ella firme la cesión de poderes en la fundación, será fácil demostrar su incompetencia. En un año, Sofía será solo un recuerdo bonito y nosotros tendremos el control total». No era solo una traición amorosa, era una ejecución planificada de mi identidad y mi legado. Isabela apagó la grabación y el silencio en la habitación se volvió pesado. Tenso. Me miró, esperando mi reacción. Las lágrimas ya no tenían cabida. Lo que sentía era una claridad absoluta, una certeza inquebrantable. «No podemos simplemente cancelar», dije, mi voz resonando con una fuerza que no sabía que poseía. «Hacerlo ahora los convertiría en víctimas. Dirían que tuve un ataque de nervios, que soy inestable. Usarían eso en mi contra». Isabela asintió lentamente, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Exactamente lo que estaba pensando», respondió. «El escenario ya está montado, los invitados están confirmados, el espectáculo debe continuar. Solo que el guión será nuestro». En ese momento dejamos de ser hermanas heridas y nos convertimos en estrategas unidas por la sangre y por un deseo compartido de justicia. A la mañana siguiente, el día de mi boda, nos reunimos en un pequeño café en Coconut Grove, lejos de las miradas curiosas. El sol de Miami entraba por los ventanales.
iluminando un día que debería haber sido de celebración, pero que para nosotras era el preludio de una guerra. Sobre la mesa, entre 2 tazas de café que apenas tocamos, estaba el plan. Isabela, siempre pragmática, ya había contactado a un primo nuestro que trabajaba en producción de eventos. Él se encargaría de conectar discretamente un pequeño pendrive al sistema audiovisual de la mansión, justo antes de la ceremonia. Las pantallas gigantes que instalaron para mostrar fotos nuestras, dijo Isabela con una ironía mordaz, van a mostrar algo mucho más interesante. La idea era aterradora y, al mismo tiempo, extrañamente liberadora. De vuelta en casa, me enfrenté a la visión de mi vestido de novia. Colgaba de la puerta del armario, una creación de encaje y seda que había costado una fortuna, un símbolo de sueños rotos y promesas falsas. Por un instante, sentí una punzada de dolor por la novia que debería haber sido. Pero luego la imagen se transformó. Ya no veía un vestido de novia, veía una armadura. Era el disfraz perfecto. Al caminar por ese pasillo, vestida de blanco, encarnaría la inocencia y la pureza que ellos habían intentado explotar. Me pondría ese vestido no como una víctima camino al sacrificio, sino como una reina a punto de reclamar su trono. Sería la última cosa que esperarían. Una novia serena, hermosa y a punto de desatar el infierno con una sonrisa. ¿Estás segura de que puedes hacerlo?, me preguntó Isabela, su voz suave rompiendo mi trance. La miré a través del espejo, viendo el reflejo de las dos, unidas contra el mundo. El miedo, por supuesto, estaba allí, un zumbido bajo la superficie de mi determinación. La familia de la Vega era una institución en Miami. Su poder y su influencia eran inmensos. Podrían destruirnos socialmente, intentar silenciarnos con sus abogados. ¿Y si todo sale mal?, susurré, la duda asomando por primera vez. Isabela se acercó y puso sus manos sobre mis hombros, su mirada firme encontrando la mía en el espejo. No saldrá mal, afirmó, porque no estamos luchando con dinero o poder. Estamos luchando con la verdad, y hoy la verdad será proyectada en una pantalla de 10 metros para que todo el mundo la vea. Mi teléfono vibró sobre el tocador. Era un mensaje de texto de Alejandro. Contando los segundos para verte caminar hacia mí. Hoy comienza nuestro para siempre, mi reina. La bilis subió por mi garganta. La descarada hipocresía de sus palabras era casi cómica. Borré el mensaje sin responder. Me levanté y caminé hacia el vestido. Acaricié la tela suave, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. No habría gritos ni escenas dramáticas de mi parte. Mi venganza no sería un arrebato de pasión, sino un acto de precisión quirúrgica, ejecutado con la elegancia y la dignidad que ellos habían intentado arrebatarme. El sol brillaba con fuerza afuera, prometiendo un día perfecto para una boda. Y lo sería. Sería el día perfecto para el final de su mundo y el comienzo del mío. El viaje en auto hacia la mansión en Coral Gables fue el más largo y silencioso de mi vida. Me sentaba en el asiento trasero del auto antiguo que mi padre había alquilado para la ocasión, con el vestido de novia ocupando todo el espacio a mi alrededor como una nube de seda y encaje. A través de la ventanilla, veía pasar las palmeras y las casas lujosas de Miami bajo un sol radiante, un escenario perfecto para una felicidad que era una mentira. Mi padre, a mi lado, no paraba de hablar de lo orgulloso que estaba, de lo perfecto que era Alejandro para mí. Cada una de sus palabras era una pequeña tortura. Yo solo asentía y sonreía, sintiendo el peso de mi armadura de novia, mientras mi mente repasaba una y otra vez el plan. Isabela iba en el auto de adelante, con el pequeño pendrive guardado en su bolso como si fuera un arma nuclear. Era el corazón de nuestra operación, la prueba tangible de la traición.
Al llegar, la mansión bullía de actividad. Los invitados, lo más selecto de la sociedad de Miami, se movían por los jardines impecables, con copas de champán en la mano y sonrisas deslumbrantes. La música de un arpa flotaba en el aire, creando una atmósfera de ensueño que contrastaba violentamente con la tormenta que se gestaba en mi interior. Mientras me ayudaban a salir del auto, vi a nuestro primo, Daniel, el que trabajaba en producción de eventos, dándole una señal discreta a Isabela desde la terraza. El pendrive ya estaba conectado. Las enormes pantallas, que se suponía que mostrarían un montaje romántico de mis fotos con Alejandro, ahora estaban cargadas con la verdad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, una mezcla de terror y una extraña sensación de poder. El escenario estaba listo, la función estaba a punto de comenzar y yo era la directora. Me llevaron a una suite privada para los últimos retoques. Desde la ventana podía ver el altar adornado con miles de rosas blancas y orquídeas, con el océano Atlántico como telón de fondo. Era una imagen de una belleza dolorosa. En ese momento, la madre de Alejandro, una mujer de elegancia gélida y sonrisa perpetua, entró en la habitación. «Querida, estás deslumbrante», dijo, sus ojos evaluándome de arriba abajo. «Estoy tan emocionada de que finalmente te unas a nuestra familia. Sé que serás la esposa perfecta para mi hijo. Anda panío». Su voz era suave como la seda, pero sus palabras me golpearon con la fuerza de un martillo. La esposa perfecta, la marioneta perfecta. Le sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Haré todo lo que esté en mi poder para hacer honor a su familia», respondí, saboreando el doble sentido de mis palabras. Ella no tenía idea de lo que eso significaba. Cuando me quedé sola de nuevo, la duda me asaltó como un ladrón en la noche. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Destruir a 2 personas públicamente? ¿Humillar a sus familias frente a cientos de invitados? ¿No me convertiría en alguien como ellos? Por un segundo, la imagen de cancelar todo, de simplemente desaparecer y dejar que se preguntaran qué había pasado, me pareció tentadora. Podría huir, lamer mis heridas en privado, pero entonces recordé la voz de Alejandro en la grabación, su desprecio al hablar de mí, su plan frío y calculador para despojarme de mi legado. No se trataba solo de un corazón roto, se trataba de mi identidad, de mi valor, de la memoria de mi madre. Esta no era una venganza, era una declaración de independencia. La debilidad se evaporó, reemplazada por una resolución tan dura y clara como el diamante de mi anillo de compromiso. Isabela entró en la habitación justo en ese momento, como si hubiera sentido mi vacilación. No dijo nada. Simplemente se acercó y me entregó una pequeña caja de terciopelo azul. La abrí. Dentro, sobre un lecho de satén, estaba la pulsera de oro de mi madre, la que Camila me había robado. «¿Cómo?», susurré, mis ojos llenándose de lágrimas. Digamos que tuve una conversación muy persuasiva con el gerente de la boutique, donde Camila afirmó haberla comprado. Resulta que no solo no la compró allí, sino que el gerente tenía grabaciones de seguridad de ella vendiendo otras joyas que no le pertenecían. Mi hermana me la colocó en la muñeca. El frío del oro contra mi piel se sintió como una transfusión de fuerza. «Esto te pertenece», dijo Isabela. «Tu historia, tu legado, tu vida. No dejes que nadie te lo quite nunca más». Ese gesto, esa pulsera de vuelta en mi muñeca, borró cualquier rastro de duda. Poco después, Camila entró, resplandeciente en su vestido de dama de honor de color lavanda. Su sonrisa era brillante, pero sus ojos eran fríos. «¿Lista, Sophie? El novio está ansioso», dijo con una familiaridad que me revolvió el estómago. Mis ojos se posaron en su muñeca desnuda, donde antes brillaba mi pulsera. Ella notó mi mirada y por un instante su sonrisa vaciló, una grieta minúscula en su fachada perfecta. «¿Pasa algo?», preguntó.
su voz con un filo apenas perceptible. Levanté mi propia muñeca, dejando que la luz capturara el brillo del dije de sol. No, nada, respondí con calma. Simplemente me di cuenta de que encontré algo que creía perdido para siempre. La confusión y el pánico lucharon en su rostro por una fracción de segundo antes de que recuperara la compostura. Pero yo lo había visto. Sabía que ella sabía que yo sabía. El juego había comenzado. El organizador de la boda llamó a la puerta. Era la hora. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza descontrolada, un tambor de guerra en mi pecho. Isabela me dio un último abrazo, apretado y lleno de un significado tácito. Pase lo que pase, estoy aquí, susurró en mi oído. No estás sola. Esas palabras fueron mi ancla definitiva. Mientras caminaba hacia la entrada de los jardines donde mi padre me esperaba, cada detalle a mi alrededor parecía magnificado. El aroma de las flores, el murmullo de los invitados, el calor del sol en mi piel. Vi a la familia de Alejandro en la primera fila, sonriendo con orgullo, ajenos a la bomba de tiempo que estaba a punto de estallar en medio de su mundo perfecto. Vi a los fotógrafos, listos para capturar cada momento de un cuento de hadas que estaba a punto de convertirse en una tragedia griega. Mi padre me tomó del brazo, sus ojos brillando de orgullo y emoción. «Eres la novia más hermosa que he visto en mi vida, mi niña», dijo, su voz quebrada por la emoción. Tuve que tragarme un nudo en la garganta. Él era una víctima inocente en todo esto, y el dolor que estaba a punto de causarle era el precio más alto que tendría que pagar. Me incliné y le di un beso en la mejilla. «Gracias, papá. Te quiero más de lo que imaginas». Era mi despedida a la niña que había sido, a la vida que dejaba atrás. La música nupcial comenzó a sonar, la señal para que las grandes puertas de madera se abrieran y revelaran el largo pasillo de césped que me llevaría al altar hacia mi destino. Cuando las puertas se abrieron, una ráfaga de viento levantó mi velo. Por un instante el mundo pareció contener la respiración. Todos los rostros se giraron hacia mí, una multitud de sonrisas y miradas de admiración. Y al final del pasillo, de pie bajo el arco floral, estaba él, Alejandro. Su sonrisa era deslumbrante, la personificación del príncipe encantador. Me miraba como si yo fuera el centro de su universo. Y en esa mirada, en esa sonrisa perfectamente ensayada, vi la profundidad de su engaño. Todo el dolor, toda la humillación, toda la rabia de los últimos días se cristalizaron en un único pensamiento. Él no se saldría con la suya. El amor no era lo que me impulsaba por ese pasillo. Era la justicia. Comencé a caminar, lenta y deliberadamente. Cada paso era firme, seguro. El vestido de novia ya no se sentía como un disfraz, sino como una declaración. No era la novia ingenua caminando hacia su futuro. Era una mujer caminando para reclamar su verdad. Mis ojos estaban fijos en Alejandro, pero mi mente estaba conectada con Isabela, sentada en la primera fila. La vi darme un casi imperceptible asentimiento con la cabeza. Todo estaba listo. A medida que me acercaba, la sonrisa de Alejandro se hizo más amplia, más confiada. No tenía la menor idea de que no estaba caminando hacia nuestro para siempre. Estaba caminando hacia el final, su final, y por primera vez en mucho tiempo me sentí completamente, absolutamente libre. El espectáculo estaba a punto de alcanzar su clímax. Llegué al altar y me paré junto a él, el hombre que había planeado destruir mi vida con una sonrisa. Alejandro me tomó la mano, sus dedos fríos a pesar del calor de Miami. Me susurró al oído: «Estás más hermosa de lo que jamás imaginé. Eres mi sueño hecho realidad». La ironía de sus palabras fue tan amarga que casi me ahogo.
Le devolví la sonrisa, una obra maestra de la actuación que había estado ensayando en mi mente durante horas. Mantuve mi mirada fija en la suya, dejando que viera a la novia enamorada que él esperaba, mientras por dentro, la mujer que realmente era contaba los segundos para el final. El oficiante, un hombre amable con ojos bondadosos, se aclaró la garganta, listo para comenzar la ceremonia que uniría nuestras vidas en una mentira. Estamos aquí reunidos para celebrar la unión de Sofía y Alejandro, comenzó a decir. El mundo pareció ralentizarse. El murmullo de las olas, el suave susurro del viento entre las palmeras, las miradas expectantes de nuestros 200 invitados. Este era el momento, el punto de no retorno, con una calma que me sorprendió a mí misma. Levanté suavemente mi mano libre, un gesto sutil pero inequívoco para detenerlo. El oficiante se calló, desconcertado. Una ola de murmullos recorrió a los invitados. Alejandro me miró, su sonrisa perfecta vacilando por primera vez, reemplazada por una sombra de confusión y molestia. «Mi amor, ¿qué pasa?», susurró, apretando mi mano con más fuerza, como si pudiera obligarme a seguir con el guión. Solté su mano con delicadeza y di un paso al frente, girándome para encarar a nuestros amigos y familiares. Tomé el micrófono del pequeño atril que estaba a mi lado. Mi corazón latía con la fuerza de un martillo, pero mi voz, cuando hablé, era clara y firme. Gracias a todos por venir a compartir lo que se suponía que sería el día más feliz de mi vida. Comencé. Y en cierto modo, lo es. Porque es el día en que finalmente veo la verdad con total claridad. El matrimonio se basa en la honestidad, la confianza y la transparencia. Y antes de que se pronuncien votos vacíos, hay una verdad que creo que todos, especialmente nuestras familias, merecen conocer. La confusión en el rostro de Alejandro se estaba transformando en una alarma incipiente. Mi mirada encontró la de Isabela en la primera fila. Ella me dio un asentimiento casi imperceptible. Ese fue el momento. Detrás de mí, las dos pantallas gigantes que flanqueaban el altar, destinadas a mostrar un montaje de nuestras fotos felices, parpadearon y se oscurecieron. Un silencio expectante cayó sobre la multitud. Alejandro siguió mi mirada hacia las pantallas, su rostro ahora una máscara de aprensión. Camila, de pie a mi lado en su vestido de dama de honor, parecía haberse convertido en una estatua de hielo, su sonrisa congelada en una mueca de pánico. El zumbido de los proyectores fue el único sonido que rompió el silencio, el preludio de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre ese paraíso artificial. Entonces, la imagen apareció. No era una foto romántica, sino la vista granulada de una cámara oculta en un café. Y las voces, inconfundibles, llenaron el aire. La voz de Alejandro y la de Camila. Al principio solo hablaban de la boda, con un tono de complicidad que ya era condenatorio. Luego, se inclinaron el uno hacia el otro y se besaron, un beso largo y apasionado que arrancó un jadeo colectivo de la multitud. Pude sentir, más que ver, a Alejandro retroceder un paso, como si hubiera recibido un golpe físico. El color desapareció del rostro de Camila, dejándola con una palidez mortal. El romance secreto, la primera capa de su traición, estaba ahora expuesta a la luz del sol para que todos la vieran, pero la peor parte estaba por llegar. La grabación continuó. «No te preocupes», decía la voz de Alejandro, con una arrogancia escalofriante. «Es tan ingenua. Una vez que estemos casados y ella firme la cesión de poderes en la fundación, será fácil demostrar su incompetencia». La voz de Camila respondió, fría y calculadora. «En un año, Sofía será solo un recuerdo bonito, y nosotros tendremos el control total. Su legado familiar será nuestro para manejarlo como es debido. El plan
en toda su cruel y codiciosa desnudez, resonó por los jardines impecables. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, sofocante. La verdad había sido liberada, y era más fea y brutal de lo que nadie podría haber imaginado. Me giré lentamente para mirarlos. Alejandro estaba pálido como un fantasma, con la boca abierta en una negación silenciosa. Intentó hablar, pero solo salió un balbuceo incoherente. Esto es un montaje, es una mentira. Logró gritar, pero su voz carecía de toda convicción, ahogada por la evidencia irrefutable que todos acababan de presenciar. A su lado, Camila estaba completamente rota. Su fachada de confianza y elegancia se había desmoronado, revelando a la mujer pequeña y envidiosa que realmente era. Las lágrimas corrían por su rostro, arruinando su maquillaje perfecto, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de humillación pura y absoluta al ser expuesta frente al mismo mundo que tan desesperadamente había intentado conquistar. La devastación se reflejaba en los rostros de sus familias. Vi a la madre de Alejandro, la matriarca Gélida, mirar a su hijo con una expresión de horror y desprecio que nunca antes había visto. Su padre simplemente se cubrió el rostro con las manos, su cuerpo entero encorvado por el peso de la vergüenza pública. Mis propios padres me miraban con una mezcla de profundo dolor y un feroz orgullo. En la mirada de mi padre vi la furia de un hombre que ve a su hija herida, y en la de mi madre, si hubiera estado allí, sé que habría visto la misma fuerza que sentía corriendo por mis venas en ese momento. Su legado no sería manchado por la codicia de estas personas, no mientras yo pudiera evitarlo. El video en las pantallas se desvaneció, dejando solo mi reflejo en la superficie oscura. Di un paso más cerca del micrófono. Mi voz ya no era solo firme, era poderosa. Levanté mi muñeca derecha, dejando que la luz del sol de la tarde brillara sobre la pulsera de oro de mi madre. Esta traición no fue repentina, dije, mi voz resonando con una claridad helada mientras mis ojos se clavaban en Camila. Comenzó con pequeños robos, con mentiras sutiles. Comenzó cuando decidiste que podías robar no solo mis ideas o mi ropa, sino también los recuerdos de mi madre, mi prometido y mi futuro. Señalé la pulsera. Nunca entendiste que el valor de esto no está en el oro, está en la historia que representa, una historia de la que tú nunca formarás parte. Dejé el micrófono sobre el atril con un suave clic que sonó como un disparo en el silencio. Miré a Alejandro por última vez. El hombre encantador había desaparecido, reemplazado por un extraño patético y derrotado. No sentí odio, ni siquiera rabia, solo un vacío inmenso y una extraña sensación de piedad. El cuento de hadas ha terminado, declaré, no para él ni para los invitados, sino para mí misma. Y con esas palabras me di la vuelta. Le di la espalda al altar, a los arreglos florales de $1.000.000, a la familia de la Vega y a las ruinas de la vida que casi me roban. Comencé a caminar de regreso por el pasillo, sola, con mi vestido de novia ahora convertido en un símbolo no de un matrimonio fallido, sino de mi propia y dura victoria. Mientras caminaba, los invitados se apartaron en silencio, creando un camino para mí. Nadie dijo una palabra. El único sonido era el susurro de mi vestido de seda sobre la hierba y el distante romper de las olas. No corrí, no lloré. Mantuve la cabeza en alto, cada paso más firme que el anterior. Sentí un peso levantarse de mis hombros, el peso de las expectativas, de las inseguridades, de la mentira que había estado viviendo. Al final del pasillo, Isabela me estaba esperando. Se acercó y me tomó la mano. No necesitábamos palabras. Su mirada lo decía todo. Orgullo, amor, alivio. Juntas salimos de esos jardines, dejando atrás el caos y la destrucción,
caminando hacia el sol poniente, hacia una vida que por primera vez sería verdaderamente mía. El viaje de regreso en el auto fue lo opuesto al de ida. El silencio ya no era tenso, sino pacífico. Isabela conducía y de vez en cuando me miraba de reojo, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Yo miraba por la ventanilla, viendo cómo la opulencia de Coral Gables se desvanecía en el espejo retrovisor. No me sentía vacía como esperaba, me sentía ligera, como si me hubiera quitado un peso de 100 kilos de encima. El vestido de novia, que antes era una armadura, ahora se sentía como un disfraz del que estaba deseando despojarme. Cuando llegamos a casa, nuestro padre nos esperaba en la puerta. No dijo nada, simplemente me abrazó, un abrazo que contenía todo el dolor, la furia y el orgullo que no podía expresar con palabras. En ese abrazo supe que, aunque había perdido un futuro falso, había recuperado a mi familia de verdad. Los días siguientes fueron un torbellino de caos controlado. Mi teléfono y el de Isabela no paraban de sonar. Amigos, familiares lejanos, incluso periodistas de las secciones de sociedad de los periódicos locales. No contestamos a nadie. Nos encerramos en nuestra casa familiar, creando una fortaleza contra el escándalo que habíamos desatado. Las noticias, por supuesto, se extendieron como la pólvora. La boda del año se convierte en el escándalo del siglo, titulaba un blog de chismes de Miami. Las historias que se contaban eran una mezcla de hechos y ficciones salvajes, pero la esencia era la misma. La familia de La Vega había sido humillada públicamente. Algunos me llamaban valiente, otros me tildaban de cruel. No me importaba. Por primera vez en mi vida, la opinión de los demás era solo ruido de fondo. Lo único que importaba era la paz que sentía en mi propio silencio. Las consecuencias para Alejandro y su familia fueron rápidas y brutales. La familia de La Vega, cuya reputación se basaba en la discreción y el poder silencioso, se convirtió en el hazmerreír de la élite de Miami. Su negocio, construido sobre la confianza y las conexiones, sufrió un golpe devastador cuando varios socios clave se distanciaron discretamente. Su madre, la reina de la alta sociedad, canceló todas sus apariciones en eventos benéficos y se recluyó en su mansión, avergonzada. Su intento de emitir un comunicado de prensa culpándome de inestabilidad emocional fue recibido con burlas y solo empeoró las cosas, ya que la grabación de audio era una prueba irrefutable. Destruí su boda, sí, pero ellos mismos habían destruido su legado con su propia codicia y arrogancia. En cuanto a Camila, su caída fue quizás la más dura de todas. Su ambición la había llevado a la cima del círculo social al que aspiraba, y esa misma ambición la arrojó al abismo. Fue despedida de su trabajo en una prestigiosa galería de arte, ya que su nombre se había vuelto tóxico. Las amigas, que había cultivado con tanto esmero, le dieron la espalda. Se convirtió en un fantasma social, una anécdota de advertencia susurrada en los cócteles a los que ya no era invitada. Unas semanas después del no matrimonio, me envió un largo correo electrónico lleno de excusas y culpas, diciendo que Alejandro la había manipulado. No le respondí. Borré el correo y, con él, borré los últimos vestigios de la amistad que una vez creí tener. Su castigo no fue mi venganza, sino la consecuencia directa de sus propias elecciones. Mi proceso de curación fue lento y deliberado. Lo primero que hice fue vender el vestido de novia. Usé el dinero para hacer una donación anónima a un refugio para mujeres. Fue un acto simbólico. Transformar un símbolo de traición en una herramienta de empoderamiento para otras. Luego, junto con Isabela, empaquetamos todos los regalos de boda y los devolvimos con una nota simple y educada. Cada objeto que salía de mi casa era un pedazo del pasado que soltaba.
No fue fácil. Hubo noches en las que el dolor y la humillación volvían a visitarme, pero ya no me ahogaban. Eran solo ecos de una vida que ya no era la mía, fantasmas que perdían su poder con cada nuevo amanecer. La parte más importante de reclamar mi vida fue asegurar mi futuro. Con Isabela a mi lado, me reuní con los abogados de nuestra familia. Revisamos cada cláusula de la fundación que mi madre nos había dejado. Implementamos nuevas protecciones, estatutos que requerían la aprobación unánime de un consejo de administración del cual Isabela y yo éramos miembros permanentes para cualquier decisión financiera importante. Ya no era la joven ingenua que firmaría cualquier cosa que le pusieran delante. Me sumergí en los detalles, aprendí sobre inversiones y gestión, convirtiéndome en la guardiana activa del legado de mi madre. La incompetencia de la que me acusaban en secreto se convirtió en mi mayor fortaleza, la motivación para convertirme en una experta innegable. Mi relación con Isabela floreció de una manera que nunca creí posible. La distancia que nos había separado se disolvió, reemplazada por una complicidad inquebrantable. Descubrí que su pragmatismo no era frialdad, sino una forma de amor ferozmente protectora. Empezamos a trabajar juntas en la fundación, combinando mi visión creativa con su mente estratégica. Lanzamos un nuevo programa de becas para jóvenes artistas, algo que mi madre siempre había querido hacer. Cada reunión, cada decisión que tomábamos juntas no solo honraba la memoria de nuestra madre, sino que también solidificaba nuestro propio vínculo. Nos habíamos convertido en un equipo, dos mitades de un todo, más fuertes juntas de lo que jamás habíamos sido por separado. Nunca volví a ver a Alejandro o a Camila. Meses después, me enteré por un amigo en común que se habían mudado de Miami, incapaces de soportar la vergüenza social. Aparentemente, su gran amor, nacido de la traición y la codicia, no sobrevivió al fracaso de su plan. Se separaron poco después de abandonar la ciudad, culpándose mutuamente por la ruina de sus vidas. No sentí ninguna satisfacción al escuchar esto, solo una profunda indiferencia. Sus destinos ya no estaban entrelazados con el mío, eran simplemente personajes de un capítulo de mi vida que ya había cerrado. Un libro que había vuelto a colocar en el estante para no volver a abrirlo jamás. Hoy, un año después de la boda, que nunca fue, mi vida es irreconociblemente diferente y profundamente mía. Dirijo la fundación familiar junto a mi hermana y he encontrado una pasión y un propósito que nunca supe que me faltaban. Vivo en un apartamento más pequeño en el centro de la ciudad, un espacio que elegí y decoré yo misma, lleno de mi arte y mis libros. A veces, por la noche, me siento en mi balcón y miro las luces de Miami. Toco la pulsera de oro en mi muñeca, el pequeño sol que ahora es un recordatorio constante, no de lo que perdí, sino de lo que recuperé, a mí misma. El cuento de hadas terminó, sí, pero fue para dar paso a una historia real, una historia de resiliencia, de verdad y, sobre todo, de libertad. Al mirar atrás, me doy cuenta de que la historia que les he contado no es realmente sobre una boda cancelada, no es sobre la venganza, aunque sé que muchos lo verán así. Es sobre el momento en que te das cuenta de que el cuento de hadas que te han vendido y que tú misma te has creído es en realidad una jaula dorada. Mi historia es una prueba de que, a veces, los finales más dolorosos son, en realidad, los comienzos más liberadores. Tuve que ver mi vida perfecta hecha añicos frente a cientos de personas para entender que esa vida no era mía. Estaba interpretando un papel en la obra de alguien más, y solo cuando el telón cayó de la forma más dramática, pude finalmente salir del escenario y empezar a escribir mi propio guión. La traición rara vez llega como un trueno en un día soleado, más bien es como una humedad que se filtra lentamente por las paredes de tu confianza.
manchando tu percepción de la realidad poco a poco. Son las pequeñas mentiras que decides ignorar, los elogios a otros que suenan a críticas veladas hacia ti, los objetos que desaparecen y reaparecen en manos ajenas. Ignoramos estas señales no porque seamos tontos, sino porque la verdad es demasiado aterradora para enfrentarla. Aceptar que las personas en las que más confías te están socavando activamente significa aceptar que tu mundo entero es una mentira. Y esa es una carga muy pesada. Pero aprendí de la manera más dura que la verdad. Por más brutal que sea, siempre es más ligera que el peso de un engaño. La lección más grande que saqué de todo esto es sobre la naturaleza de la fuerza. Durante mucho tiempo creí que ser fuerte significaba aguantar, sonreír a través del dolor y mantener la paz a toda costa. Pero ese día, en ese altar, descubrí que la verdadera fuerza no reside en el silencio, sino en la elección de tu voz y tu momento. No se trata de gritar más fuerte que tus enemigos, sino de hablar con una claridad tan innegable que los silencia para siempre. Mi poder no provino de un arrebato de ira, sino de una calma calculada, de usar su propia conspiración como el arma para desmantelarla. La dignidad, aprendí, es la armadura más impenetrable que puedes usar en la batalla por tu propia alma. Y en esa batalla descubrí que no estaba sola. La distancia de mi hermana, que yo había interpretado como desaprobación, era en realidad un escudo. Isabela estaba luchando una guerra por mí en las sombras, reuniendo municiones mientras yo seguía marchando ciegamente hacia el frente de batalla. Esto me enseñó a mirar más allá de las apariencias en todas mis relaciones. A veces, las personas que parecen más distantes son las que más nos cuidan, protegiéndonos de peligros que ni siquiera sabemos que existen. La traición me quitó un prometido y una mejor amiga, pero me devolvió a mi hermana, y ese fue un intercambio que hoy acepto con una gratitud inmensa. El amor verdadero no siempre es ruidoso. A veces es un susurro en la oscuridad que te dice, espera, estoy aquí contigo. Si te has sentido alguna vez subestimado, invisible o manipulado por las personas que deberían amarte más, quiero que sepas que tu intuición no te miente. Ese sentimiento en el fondo de tu estómago, esa voz que te susurra que algo no está bien, es tu guardián más leal. Escúchala, confía en ella. Reclamar tu poder no siempre requiere una confrontación pública como la mía. A veces comienza con un simple no, comienza con establecer un límite, con alejarte de una conversación que te disminuye, con elegirte a ti mismo por encima de la comodidad de los demás. Tu valor no es algo que te otorgan los demás, es algo que declaras tú mismo, primero en silencio y luego, cuando estés listo, al mundo entero. Al final, mi historia no es un llamado a la venganza, sino un llamado a la recuperación. Se trata de tomar las piezas rotas de la vida que creías querer y usarlas para construir la vida que realmente mereces. La mejor respuesta a la traición no es hundirte en el odio, sino construir una felicidad tan sólida y auténtica que aquellos que te hirieron se conviertan en un recuerdo lejano e irrelevante. Mi final feliz no fue casarme con un príncipe, fue convertirme en la reina de mi propio reino, un reino construido sobre la verdad, la resiliencia y un amor propio inquebrantable, porque algunos cuentos de hadas deben terminar para que tu verdadera historia pueda por fin comenzar. Espero que mi historia te haya servido, aunque sea un poco. Me encantaría saber si alguna vez has tenido que poner fin a tu propio cuento de hadas para encontrar tu verdad. Déjame tu experiencia en los comentarios. Leerte me hace sentir menos sola en este viaje. Y si quieres seguir escuchando historias reales sobre cómo convertir el dolor en poder, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Juntos podemos recordarnos que incluso después de las peores tormentas, siempre hay una manera de reconstruir, más fuertes y más sabios que antes. Gracias por escucharme.